¿Es posible anticiparse a una masacre? ¿Qué hace que un adolescente mate? Soy Sebastián Saravia y esto es Impulso, un podcast donde vamos a tratar de entender por qué hacemos lo que hacemos. Hoy viajamos al año 2004 a un pueblo de Buenos Aires que se llama Carmen de Patagones, donde un adolescente de 15 años ingresa al aula y dice a sus compañeros: hoy va a ser un gran día, matando a 3 y dejando 5 heridos. Esta masacre escolar ocurre el 28 de septiembre, pasaditas las 7:30 de la mañana, y fue la primera en Latinoamérica. Los medios no dejaban de hablar de este tema, de hecho se declaran 2 días de duelo nacional y había un montón de teorías sobre este caso, que había sido por depresión, por bullying, porque el padre le pegaba, producto de un brote esquizofrénico o hasta producto de una mente psicópata. Lo cierto es que la violencia en las escuelas no es para nada nueva. Ya en el año 2000, un adolescente al que apodaban Pan Triste asesinó a un compañero e hirió a otros, porque lo amenazaban, porque lo golpeaban y porque le hacían bullying. Tomó el arma y dijo: hoy me voy a hacer respetar. Hay más antecedentes. Para 1927, en Michigan, explotan 3 bombas en una institución educativa que dejan a más de 45 estudiantes fallecidos. Y esto había sido realizado por el antiguo tesorero de la institución. En marzo del 96, en una escuela de Escocia, ingresa un hombre que había sido acusado de abuso y mata a 16 niños entre 5 y 6 años y a una docente también, y luego se suicida. En abril del 99, en Estados Unidos, 2 adolescentes matan a 12 compañeros, también a un docente, y luego se suicida. En 2001, en Japón, un hombre que luego se corroboró que tenía un trastorno mental ingresó a un establecimiento educativo y mató a estudiantes y docentes. En 2002, en Alemania, un joven de 19 años ingresa a una escuela vestido de ninja y mata a 18 personas. 14 eran docentes y luego se suicida. En 2007, en Finlandia, un estudiante de 18 años mata a 7 de sus compañeros y también se suicida. En 2009, otra vez, otro joven de 17 años en Alemania mata a sus compañeros y luego se suicida. Todo esto sin mencionar que desde el año 2015 los tiroteos escolares en Estados Unidos aumentaron exponencialmente. En 2024 solamente hubo 332 episodios de masacres escolares, dejando casi 300 personas entre fallecidas y heridas. Pero ¿cómo llega un adolescente a hacer algo así? Juniors tenía 15 años cuando ocurrió el episodio. Estaba cursando tercero de polimodal. No tenía muchos amigos, de hecho solo uno, Dante. Decía que sus otros compañeros lo cargaban, le hacían bullying, lo maltrataban. Había dejado de hacer cosas que le interesaban o que le gustaban. Había dejado de jugar a la pelota cuando lo llamaban, dejó de escuchar cumbia y solamente se la pasaba escuchando a Marilyn Manson. Había empezado a interesarse por Hitler y llegó a escribir en el pupitre: lo más sensato que pueden hacer los seres humanos es suicidarse. Aquí están llevándose el pupitre que utilizaba este chico, con algunos escritos, obviamente. Mira vos este, ¿eh? Si a alguien le encuentra el sentido de la vida, por favor que la escriba acá. Y acá hay otro, ¿eh? La mentira es la base de la felicidad de los hombres. Y después nos acercamos acá. Lo más sensato que podemos hacer los humanos es suicidarnos. Mirá este. A todo esto se le suman la baja en sus notas y que también su familia había ido a preguntar qué pasaba. Y no tuvieron respuesta. El joven en casa era bastante comparado con su hermano, que era unos años menor. También tenía una relación con su padre bastante compleja. De hecho, era autoritario, al punto que le llegaba a pegar a los hijos si las cosas no se hacían como él esperaba o no le gustaba cómo se hacían. Como si la cuestión de la autoridad fuera solamente propia de los golpes. Uno no se reconoce autoritario, uno no se autopercibe autoritario. Es un don que te confieren los otros y es un reconocimiento de los otros. Y en definitiva, todo acto violento, en algún punto, es un acto de abuso. Pero entonces, ¿cómo llega un adolescente a hacer algo así? Porque no tiene que ver solo con la baja en sus calificaciones, no tiene que ver con la frase en el banco que puso, no tiene que ver con que haya dejado de escuchar música, ni con que haya tenido acceso al arma del padre, ni con que el colegio no hizo nada cuando sabía de algunas de estas situaciones. En realidad tiene que ver con todo esto junto, más la subjetividad de Juniors.
Entonces, si no mató por depresión, si no mató por bullying, ¿por qué lo hizo? Las primeras pericias arrojan un resultado de un trastorno de esquizofrenia. Otros profesionales también dicen que pudo haber sido un trastorno esquizoide de la personalidad. Porque cuando hablamos de esquizofrenia, hablamos de un trastorno psicótico grave, que se caracteriza fundamentalmente por la pérdida de realidad y por síntomas positivos como alucinaciones, delirios o pensamiento desorganizado, pero también por síntomas que son negativos: aislamiento, apatía, desorganización en el lenguaje, y sobre todo porque tiene un curso crónico que afecta a nuestra vida. Mientras que la personalidad esquizoide es un trastorno de personalidad no psicótico donde la esencia está en la vinculación social. Hay muy poco de vida social en estas personas, sobre todo no hay alucinaciones ni delirios, se adaptan bastante bien a lo que es el trabajo, las relaciones sociales, pero no hay mucho interés en lo social y lo afectivo. La diferencia central, y por eso es tan difícil el caso de Junior, es que no se puede ubicar fehacientemente cuánto hay de grado de ruptura de la realidad. En ese sentido, la esquizofrenia sería, vía la alucinación o vía el delirio, vendría a reemplazar esa parte de realidad que está rota, y en cambio en la personalidad esquizoide se intenta hacer otra cosa, más de evitarla. Lo cierto es que 21 años después todavía no se llega a un diagnóstico específico y mucho menos que se sostenga en el tiempo. Junior ya no vive en Carmen de Patagones, tampoco su familia, y sobre todo no hay profesionales que estén dispuestos a firmar las salidas transitorias más extendidas para él. Hoy por hoy las que hace son de poquito tiempo, muy rígidas y con estricto protocolo. Pero si no hay un diagnóstico definitivo, ¿es posible saber por qué lo hizo o qué lo motivó? Fehacientemente no. De hecho, cuando le preguntan a Juniors, él dice que desde séptimo grado tenía ganas de matar a sus compañeros. La jueza del caso, cuando le pregunta si se sentía angustiado o había entendido lo que había hecho, él dijo: sí, no sé. Los problemas están para ser planteados, no resueltos. Entonces venimos a proponer que quizás acá no hubo una situación de bullying, que esta no es una masacre escolar producto de una situación de amenazas y de golpes estrictamente de los compañeros, sino que pudo haber sido por la relación que tenía Junior con su padre, que lo golpeaba y que de hecho en alguna ocasión dijo que lo golpeó salvajemente porque lo encontró fumando. Junior también contó una fantasía que él tenía hacía tiempo, repetidas veces, donde lo mataba a su propio padre. Y ahí nosotros podemos llegar a pensar: ¿y si en realidad quiso matar a su padre y no a sus compañeros? Ojo, que no estamos negando todo esto. De hecho, Junior tiene que hacerse responsable y se tiene que hacer cargo de lo que hizo. Pero seguramente había una realidad más grande de la que él quería escaparse y que no aguantaba más. Y que encontró justamente en el aula un lugar donde explotar, derramando sangre. Retomando la idea, Junior se da un lugar, se asigna un espacio. Y esto tiene que ver con que a cada movimiento físico también lo sigue o lo acompaña un movimiento psíquico. A algo más consciente también de alguna manera lo acompaña a algo inconsciente. En el caso de Junior, como no podía moverse físicamente, estaba aislado, se reprimía, se frustraba, recién cuando quería moverse fue cuando estuvo sobrepasado psíquicamente. Entonces no fue un paso lo que dio, fue un salto. Pero otra de las teorías que se acercó es que Junior planificó toda esta cuestión. Yo creo que lo pensó, pero no lo premeditó al detalle. Si bien el día anterior le saca el arma a su padre cuando se va a llevarla a la madre al trabajo, y después le saca más tarde los cargadores y se pone la campera del padre para ir a la escuela, cosa que no hacía generalmente antes, podemos pensar que lo pensó, sí, por supuesto, pero ahí no hay una planificación al detalle de toda esta situación, sino que hubiera hecho, como contamos antes y suele pasar, se suicida, mata más gente. O hasta el contrario, otra de las teorías que habían dicho que era un perverso. No hubo una risa o un goce especial en hacer lo que hizo. Por lo que sí sabemos que estaba pasando Junior es por los dos duelos de la adolescencia. Uno es el duelo por el cuerpo infantil, por el aluvión de hormonas, por los intereses y por redescubrir el cuerpo, y el otro es el duelo por los padres idealizados de la infancia. Los padres empiezan a perder un poco de autoridad, de importancia, y son rápidamente sustituidos. Bueno, les voy a presentar un concepto freudiano con el cual vamos a intentar explicar un poquito lo que pasó.
pulsión de muerte. Freud en 1915 más o menos publica un texto que se llama Pulsión y sus destinos, y ahí comenta que los seres humanos tenemos lo que se denomina pulsión, que antes había un instinto, y ahora vamos a ver por qué es muy distinto de esto, pero la pulsión es aquello que media entre lo psíquico y lo somático, entre el cuerpo y lo afectivo. Es lo que está en el medio, la pulsión. Si la pulsión es lo que nos moviliza, es la base de nuestro movimiento. Hay que aclarar que instinto y pulsión no son lo mismo. Instinto tiene que ver más con algo biológico, fijo y determinado, mientras que la pulsión tiene que ver con algo que su objeto va cambiando constantemente, que se reprime, que se desplaza, que se niega y que va cambiando de objeto. Dicho de otra forma, la pulsión enlaza cosas de lo orgánico y de lo emocional. Puede aparecer como deseo, puede aparecer como ansiedad, puede aparecer como angustia y tiene algo fundamental en lo que se diferencia respecto del instinto. Por ejemplo, cuando un animal tiene hambre y está en la selva, por instinto va, caza y come. Los seres humanos, a través de la pulsión, no vamos a un animal y lo comemos directamente, sino que trabajamos, esperamos, compramos el alimento, lo cocinamos y después lo disfrutamos. Lo mismo sucede en la sexualidad. Un animal, por instinto, ya sabe lo que tiene que hacer, sabe cuándo tiene que copular y el fin último es la reproducción. En el caso de los seres humanos, el fin último no es la reproducción siempre, sino que es la satisfacción y puede ser la fantasía. Entonces la pulsión puede quedar atrapada, inhibida, porque se puede reprimir, se puede inhibir, pero también se puede disfrutar. Y unos años más tarde, Freud publica en 1920 un texto que se llama Más allá del principio del placer. Y ahí presenta una pulsión de vida y una pulsión de muerte, Eros y Tánatos. Y ahí dice que la pulsión de vida está más encargada de crear, de generar y de complejizar cosas en nuestra vida, como por ejemplo tener relaciones de amistad o relaciones duraderas que sean más fuertes. Y en lo que es la pulsión de muerte, Tánatos, tiene que ver con ir hacia un estado anterior, más inorgánico, como un paso hacia atrás. Producto de eso, por ejemplo, sería pensar en personas que se autolesionan o en un consumo problemático. O, por ejemplo, matar a compañeros de curso en una escuela. A lo que queremos llegar es a entender lo que nos enseña este caso, que no es excluyente, no es por sí solo que porque tiene un arma va a hacer esto, que porque una institución educativa no escuche a un estudiante va a pasar esto, porque tenga mala relación con sus compañeros va a suceder esto, porque tenga una mala relación con su padre va a suceder esto. Pero sí, todos estos elementos en conjunto, aunados, sí ponen en riesgo a todos, a quien lo padece y encuentra solamente una manera mucho más violenta de resolverlo y a todos los que son su entorno social y familiar. Por lo tanto, este es un mensaje para familias, para amigos, instituciones educativas y el Estado. No menosprecien las señales de alerta y denle bola a la información que pueden brindar, porque una intervención a tiempo puede salvar vidas. Por hoy dejamos acá.